Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos turcos, dramas que nos hacen llorar a moco tendido y todo lo que nos encanta de este fascinante mundillo. Yo soy su anfitriona virtual, y estoy más que feliz, emocionadísima diría yo, de tenerlos aquí conmigo otro día más. Saben que me encanta compartir estos momentos con ustedes. Hoy mis chismosos de corazón, prepárense, porque les traigo un vídeo que no solo les va a derretir el corazón, sino que lo va a fundir por completo. Literalmente vamos a adentrarnos en el terreno del romance, del amor verdadero y de un gesto, un gesto que tuvo nuestro queridísimo Mert Ramazan Demir que dejó a Afra Sarıoğlu, y a nosotras, bueno, a mí por lo menos completamente impactadas, boquiabiertas sin aliento. Si eres fanático, fan total y absoluto de Yalan, como esta servidora que les habla, sabes perfectamente de quiénes estoy hablando. Afram al poder. Pero antes de que nos zambullamos de cabeza en este mar de miel, de azúcar, de amor, les pido, con todo el cariño del mundo, que si son nuevos por aquí, que si es la primera vez que pisan este humilde canal, se suscriban al canal pero ya. Y lo más importante, activen la campanita. Esa campanita mágica que les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo, para que no se pierdan ni un solo chisme, ni una sola novedad, ni un solo drama de los que tanto nos gustan. Tenemos chismes jugosísimos, análisis de series dignos de una tesis doctoral, exclusivas que ni la prensa rosa más prestigiosa tiene y muchísimo más esperándolos. Y si ya son parte de esta gran familia, bye, mis amores, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Significa el mundo entero para mí. De verdad. Sin ustedes, este canal no sería nada. Ahora sí, dejémonos de sentimentalismos y vamos al lío. Que la noticia es bomba. Como todos ustedes saben, y si no lo saben ahora lo van a saber, la relación entre Afra y Mert ha sido objeto de muchísima especulación desde el mismísimo momento en que empezaron a trabajar juntos en la serie que nos tiene pegados a la pantalla, Yalan. La química entre ellos, mis amores, es innegable, palpable, casi se puede tocar. Traspasa la pantalla, nos inunda, nos envuelve y nosotras no podemos evitar shippearlos con todas nuestras fuerzas. Afram Forever. A pesar de todo esto, ellos han negado repetidamente una y otra vez cualquier romance, cualquier cosa que vaya más allá de una simple amistad, insistiendo, machaconamente, en que son solo grandes amigos y compañeros de trabajo. Pero ¿realmente podemos creerles después de lo que les voy a contar? Después de la bomba que estoy a punto de soltar. Yo creo que no. Últimamente, y no es que lo diga yo, es que lo dice todo el mundo, los rumores de un posible romance, de un amorío secreto, de algo más que una simple amistad, se han intensificado de una manera alarmante. Los fans que son más listos que el hambre han notado miradas cómplices, esas miradas que lo dicen todo, risas nerviosas, esas risitas que delatan, y una conexión especial única entre ellos en entrevistas, en eventos, en fotos robadas. Cada interacción es analizada con lupa. Cada gesto, cada palabra, cada mirada es diseccionada al milímetro. Y ahora con este gesto romántico con este gesto romántico de Mert, las sospechas se han disparado aún más. Esto ya no es un rumor, esto es casi una confirmación. La historia, mis queridos chismosos, comienza así. Afra estaba grabando una escena particularmente difícil, una escena de esas que te dejan sin aliento para Yalan. Era una escena muy emotiva, cargada de drama, de tensión, de sentimientos a flor de piel, y requería muchísima concentración, muchísima entrega, muchísima pasión por parte de ella. Después de varias tomas, de muchísima tensión en el set, de nervios a flor de piel y de un esfuerzo sobrehumano, la escena finalmente quedó perfecta. Una obra de arte. Afra, exhausta pero feliz, radiante, se tomó un respiro. Necesitaba recuperar el aliento. Y aquí es donde entra en escena nuestro príncipe azul, nuestro galán turco, nuestro querido Mert Ramazan Demir. Al parecer, y esto es lo mejor de todo, sin que Afra se diera cuenta de nada, sin que sospechara lo que estaba a punto de pasar, Mert había estado preparando algo especial, algo único, algo inolvidable para ella. Aprovechando ese pequeño descanso, ese respiro que se había tomado Afra, reunió al equipo técnico, a los actores, a los maquilladores, a los cámaras, a todo el mundo, y a todos los presentes en el set. Y oh sorpresa, les reveló su plan. Un plan maestro digno de una película de Hollywood. Mert, mis chismosos, quería celebrar el arduo trabajo de Afra, el esfuerzo que había puesto en esa escena tan difícil, y demostrarle lo mucho que la admiraba, no solo como actriz, que ya sabemos que es una actrizazo, sino también, y esto es lo más importante, como persona.
Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué se le ocurrió hacer a nuestro galán? Le dedicó una serenata. Sí, mis amores, una serenata. Como en las películas de antaño. Como en los cuentos de hadas. Pero no una serenata cualquiera, no una canción sacada de YouTube, sino una canción escrita especialmente para ella. Con letra y música originales. Compuesta por el mismísimo Mert Ramazan Demir. Imaginen la escena, mis queridos chismosos, Afra, sentada en una silla, intentando recuperar el aliento, intentando volver a la normalidad después de esa escena tan intensa, de repente escucha los primeros acordes de una melodía suave, dulce, familiar. Levanta la vista sorprendida, y ve a Mert parado frente a ella, con una guitarra en las manos. Una guitarra. Los demás miembros del equipo la rodean, sonriendo cómplices, sabiendo lo que está a punto de pasar. Un momento mágico. Mert empieza a cantar. La canción, según cuentan los presentes, era preciosa, una verdadera joya. La letra hablaba de la belleza de Afra, de su talento, de su fuerza, de su carisma y de la alegría que irradiaba. Era una melodía dulce, romántica, que le llegaba al corazón. Una canción que te hacía suspirar, que te hacía soñar, que te hacía creer en el amor verdadero. Por supuesto, Afra quedó completamente impactada, en shock. No se lo esperaba para nada. Ni en sus mejores sueños. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero lágrimas de emoción, de felicidad, de sorpresa. Se notaba que estaba profundamente conmovida, emocionada, tocada en lo más profundo de su ser. Por el gesto de Mert. Un gesto que vale más que 1000 palabras. Pero la cosa, mis queridos chismosos, no terminó ahí. No, no, no. Todavía hay más. Después de la serenata, que ya de por sí era suficiente para dejarte sin aliento, Mert se acercó a Afra y le entregó un ramo de flores enormes. Gigantes. Descomunales. Dicen, y esto es muy importante, que eran sus flores favoritas, sus flores preferidas. Lo que demuestra que Mert realmente la conoce muy bien, que está atento a los detalles, que sabe lo que le gusta y lo que no. Un hombre detallista. Un hombre que te escucha. Un hombre que te observa. Un hombre perfecto. La reacción de Afra, mis amores, fue simplemente adorable, tierna. Se lanzó a abrazar a Mert, agradeciéndole por el hermoso detalle, por la serenata, por las flores, por todo. Se susurraron algunas palabras al oído, que lamentablemente no pudimos escuchar, pero estoy segura de que fueron cosas lindas, cosas bonitas, cosas que te hacen sonreír. Este gesto romántico, este detallazo de Mert Ramazan Demir, ha causado furor, un auténtico terremoto, en las redes sociales. Los fans están enloquecidos, shippeando a Afra y Mert con más fuerza que nunca. Los vídeos y fotos del momento se han viralizado, inundando las plataformas con comentarios, con mensajes de apoyo a la pareja, con emojis de corazones y de caritas enamoradas. Una locura total. Muchos, la mayoría diría yo, creen que este gesto es una prueba irrefutable, una evidencia clara, de que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Otros, más cautelosos, más escépticos, prefieren esperar a que la pareja confirme o desmienta los rumores. Ya sabemos cómo son estas cosas. Pero independientemente de lo que pase en el futuro, lo que es innegable, lo que nadie puede negar, es que Mert demostró ser un caballero, un gran amigo y un hombre detallista. Su gesto fue un acto de admiración, de cariño, de respeto que seguramente Afra recordará por mucho tiempo. Un momento que quedará grabado en su memoria para siempre. Además, este gesto demuestra, una vez más, que la química que vemos en pantalla, esa química explosiva que nos tiene enganchados a Yalan, no es solo actuación. No, no, no. Hay una conexión real entre Afra y Mert, una conexión que va más allá del trabajo, una conexión que se siente, que se percibe, que te hace creer en el amor. Y eso, mis amores, es lo que nos emociona, lo que nos hace seguir shippeándolos con todas nuestras fuerzas. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿qué significa todo esto para el futuro de Afra y Mert? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, este gesto romántico ha añadido un nuevo capítulo a la historia de su relación, un capítulo que nos tiene a todos expectantes y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Un capítulo que esperamos con ansias. Y hablando de latidos, no podemos ignorar el impacto que esto tiene en Yalan. La serie ya es un éxito, un fenómeno mundial, pero la química entre los protagonistas es un factor clave, fundamental.
Este tipo de momentos fuera de pantalla, estos gestos románticos, solo alimentan la fantasía de los fans y hacen que la serie sea aún más atractiva, más adictiva. Es una jugada inteligente, ya sea intencional o no. Mantiene a la audiencia enganchada, especulando, shippeando, lo que se traduce en más visualizaciones y más éxito para la serie. Así que todos ganan. Afra y Mert ganan, la serie gana y nosotros, los fans, ganamos. En resumen, mis amores, Mert Ramazan Demir nos ha robado el aliento con este gesto romántico hacia Afra Saraoglu. Una serenata sorpresa, flores y un abrazo sincero que han encendido las redes sociales y han reavivado los rumores de romance. ¿Será que estamos a punto de presenciar el nacimiento de una nueva pareja de ensueño en el mundo del espectáculo turco? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos disfrutando de cada detalle y shippeando con todo nuestro corazón. Afram Forever. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles este chismecito jugoso. Recuerden que lo más importante es el respeto y la admiración mutua, y creo que Mert y Afra nos han dado un gran ejemplo de eso. Dos profesionales que se admiran y se respetan. Ahora, quiero saber su opinión, ¿creen que hay algo más que una amistad entre Afra y Mert? ¿Les gusta esta pareja? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías y opiniones. Me encanta leer sus comentarios. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos fans de Yalan y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita se aseguran de no perderse ningún vídeo nuevo. Tenemos muchísimos chismes, análisis y sorpresas preparadas para ustedes. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.